Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Un mundo sin agua potable sería catastrófico. El agua es esencial para la vida y la salud humana, así como para la agricultura, la industria y los ecosistemas. Sin agua potable habría una crisis sanitaria global con un aumento dramático de enfermedades transmitidas por el agua y una disminución en la producción de alimentos. La falta de agua potable también provocaría conflictos sociales y políticos, ya que las comunidades lucharían por acceder a recursos hídricos limitados. La escasez de agua afectaría la economía global, deteniendo industrias como la agricultura y la manufactura. En resumen, un mundo sin agua potable sería un lugar desolador y sin esperanza, donde la supervivencia sería extremadamente difícil para la mayoría de la población. Por lo tanto, sería crucial tomar medidas ahora para conservar y gestionar de manera sostenible nuestros recursos hídricos. El día de hoy, aquí en Hipotéticamente Hablando, tenemos un invitado especial, Salvador Castel, director de la ONG Va por la Tierra, y nos gustaría platicar en tu experiencia. Vamos a imaginarnos que hipotéticamente estamos en un mundo donde los recursos hídricos ya son extremadamente limitados. Bienvenido. Muy buenas gracias, pero bueno, hay que aclarar algo. Esto de que vamos a suponer un mundo donde el agua está limitada no es una suposición. Hay países que en verdad, y hay regiones que en verdad ya llegaron al día cero. Solo por poner un ejemplo, la Ciudad de México van varias veces que sacaba sus mantos y lo único que hace es tirar una manguera más lejos, ¿no? Para robarse el agua de un estado que está al lado de la Ciudad de México. Entonces, esta hipótesis de que nos podemos quedar sin agua no es ya una hipótesis, está siendo una realidad que cada vez se vuelve más crucial y más apocalíptico el panorama para mayores regiones. Tan solo hoy en México el 67% del país se encuentra en una situación de escasez, ¿no? de sed, porque ya las presas, hay presas que están al 7%, al 9%, y hay lugares que hemos visto como ¿cómo se llama? En Monterrey, donde tuvieron un problema de agua, donde la verdad es que no se les podía dar toda la cantidad que las personas necesitan. Pero el problema, yo creo que va más allá, porque nosotros cuando pensamos en agua, pensamos por el agua como un medio, un recurso necesario para nosotros. Pero la realidad es que es todavía más importante que nosotros empezamos a entender que el agua es necesaria para la naturaleza y para poder mantenernos a nosotros en este planeta, ¿no? La naturaleza es la que nos provee alimentos, la que nos provee aire, la que nos provee la reintegración del agua en los mismos acuíferos. Entonces aquí hay que ampliar todavía, yo creo, un poco el concepto de que ya no solo es hablar de agua potable, es disponibilidad de agua en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros como parte de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no le estamos dando el valor al agua que merece. Y por poner un ejemplo, aquí en Yucatán pagamos la menor tarifa de agua a nivel nacional y también tenemos el peor uso hídrico en la agricultura a nivel nacional. Entonces, a nivel generalizado, pues podemos presumir mucho que tenemos una gran cantidad de agua, pero no le estamos cuidando, no le estamos dando su valor y pues le estamos contaminando, ¿no? Una cosa muy importante ahorita que mencionas esta situación es que también la prioridad en su uso. O sea, existen, yo creo que algunas cosas que podrían ser en un futuro van a tener que haber políticas donde se tenga que dar prioridad al uso, por ejemplo, en el caso del consumo propio, en el caso del desarrollo de ciertos alimentos de agricultura, y no, por ejemplo, en algunas industrias que utilizan grandes cantidades de metal líquido, pues para obtener cosas que tal vez no sean tan prioritarias en este momento. Claro, bueno, yo creo que ese ejercicio es básico, lo hicimos sin querer en la pandemia. Quién sabe por qué todos decidieron que el papel de baño era una prioridad, pero sí, en la pandemia, cuando se nos avisó que iba a haber una escasez generalizada de la proveeduría, pues tuvimos que decidir qué cosas sí compro y qué cosas no compro, ¿no? Cuáles son necesarias. Yo creo que esa es gran parte de lo que tenemos que entender.
como organismos inútiles que somos, porque no fue que sintetizamos y no producimos nada per se, pues necesitamos 3 cosas para vivir, que es el agua, el aire y el alimento. Así de fácil. Todo lo demás son necesidades que hemos ido inventando para satisfacer este proceso del hombre urbano, del hombre moderno. Entonces, esta cantidad de agua que nosotros usamos, al poner un panorama general, tenemos que entender que se divide en 2 partes. Esto lo llamamos huella hídrica. Es el agua que usamos directamente, que es esto que es para bañarnos, para tomar agua, para cocinar, lavar el coche, lavar la ropa, todo lo que usamos directamente, que yo estoy viendo que está usando. Pero esa es la parte ínfima de lo que usamos de agua. La verdadera parte preocupante es el agua que no vemos, que es principalmente el agua de la agricultura o la que es necesaria para producir todas las cosas que nos gusta usar, como celulares, coches, ropa y otras cosas, ¿no? Pero México y Latinoamérica tienen un gravísimo problema en el manejo del agua, porque en México el 86% del agua se utiliza en agricultura. ¿Sí? Tenemos el peor uso de agua en Latinoamérica y Yucatán tiene el peor uso del agua en el país que tiene el peor uso del agua. Entonces estamos necesario, hay que entenderlo, porque también tenemos muy malas prácticas. Entonces, de esta agua que no vemos, pero que sí necesitamos para mantenernos, es la mayor parte. De hecho, la industria en Yucatán está entre el 8 y el 12%, a nivel general, a nivel mundial está cerca del 20%. Generalmente creemos que es la mayor parte, pero no, es la agricultura, y sobre todo la agricultura mal empleada, mal tecnificado o sin tecnificación. En Yucatán tenemos también el peor ejemplo, porque el 97% del territorio productivo no está tecnificado. Bueno, vamos a hablar de esto ahorita que regresemos del punto. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Y bueno, amigos, estamos aquí en Hipotéticamente hablando acerca de un mundo donde las reservas de agua se han terminado. Tenemos al invitado, al Salvador Castel. Y, Salvador, imagínate, estás en un mundo donde literalmente las reservas ya son mínimas, donde hay una situación caótica y las personas están realmente peleando por un vaso de agua. ¿Cómo te imaginas tú un Yucatán en una situación como esta? Bueno, el agua tiene para nosotros varias funciones principales, ¿no? La primera es obviamente hidratarnos, simplemente producir nuestros alimentos y el mantenimiento de los ecosistemas. Si no tuviéramos agua siquiera para poder tomar, estaríamos hablando que estamos en un momento en el cual pues tampoco habría agua para los ecosistemas. Esto también afectaría nuestra capacidad de producir alimentos. Y probablemente si se hubiera hecho bien y nos hubiera importado, pues hubiéramos invertido en tecnología para optimizar los sistemas de cultivo y tantas otras cosas. Incluso ya se está hablando de ciertos tipos de cultivos en el mar. Pero bueno, la realidad es que no está pasando, no le estamos invirtiendo, no es de ahorita, es de años. El retroceso en el área agraria a nivel Latinoamérica ha sido progresivo y constante. Pero lo primero que se nos vería afectado sería precisamente esta parte, ¿no? O sea, qué comer y qué tomar. En ese momento que entramos en una crisis, bueno, yo creo que la primera consecuencia obvia, aparte de las guerras, sería que la población se vería mermada, obviamente a la cantidad de proveeduría que nos pudieran dar los ecosistemas, ¿no? Si hay agua para 100 personas, bueno, pues va a haber 100 personas que puedan sobrevivir y ya habrá un proceso de selección natural o artificial inducida por la tecnología para ver con quiénes lo podemos ver. Yo quisiera pensar que este panorama no es tan terrible, porque hoy existe tecnología para hacer cosechas de niebla a partir de la misma bruma de los ecosistemas. Estamos hablando de potabilizar el agua de mar, o incluso las zonas que son muy templadas pues siguen teniendo disponibilidad de agua por otros tipos de fuentes, ¿no? Como la escarcha o la nieve. En el caso de que no existiera
Pues bueno, hemos tenido muy buenos ejemplos, demasiado buenas películas apocalípticas, desde Mad Max y lo que quieran, ¿no? Que por una botella de agua se están peleando. Y al final de cuentas, siempre terminamos recurriendo al uso de la tecnología para, aunque sea poco, pero empezar a usarlo, ¿no? También hay que recordar algo. El agua que usamos, mucha de ella, o sea, la que necesitamos, es un agua metabólica que viene de la digestión de los alimentos. No es el agua precisamente que tomamos. El agua que tomamos ya es para el mantenimiento e hidratación de otros procesos biológicos. No siempre entra a la cadena metabólica, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que también un efecto que se vería saldría a la luz es que ha habido desde varios años antes, pero con Fleming, con el descubrimiento de la penicilina ha ido aumentando, es que cada vez tenemos más vicios genéticos, ¿sí? Muchas personas, por alguna circunstancia o enfermedad, que en procesos naturales no estarían hoy aquí, están aquí y se reprodujeron. Entonces estamos acarreando un chorro de cosas que yo creo que cuando tengamos que enfrentarnos a una catástrofe de este tamaño, donde tengamos que ver quiénes traen la mejor maquinaria genética para sobrevivir, pues el impacto iba a estar bastante fuerte, ¿no? Bueno, también otra cosa muy importante, o sea, yo me imagino una situación en la que, por ejemplo, Yucatán tenemos una situación privilegiada por el hecho de que tenemos los mantos acuíferos subterráneos y todo, y tal vez, ¿te imaginarías tú tal vez a un Yucatán separándose y cuidando sus fronteras para que precisamente cuidar esos cenotes que tenemos para poder, digamos, subsistir un poquito más de tiempo en la población? Bueno, aquí el problema es que es exactamente al revés lo que habría que hacer, porque el agua de la península que tanto presumimos, pues en realidad no es de la península. Se captura y se ingresa al sistema de acuíferos en toda la sierra que es de Guatemala, Belice y Chiapas. Entonces más bien tendremos que hacer todo un estudio, una prospección de cuál es todo el área biogeográfica que está interactuando con el ecosistema, porque no podemos pensar que podemos ponernos a estar bombardeando nubes para que llueva, porque lo único que estamos haciendo es engañarnos, ¿no? Lo que tenemos que hacer son soluciones basadas en la naturaleza, y si ya sabemos que los bosques medios y altos es donde más agua se captura mediante lluvia, mediante otros sistemas de escorrentía, pues entonces lo que tenemos que hacer es recuperar nuestros ecosistemas, ¿no? O sea, adaptarnos y generar resiliencia ecológica para evitar entonces que tengamos que caer en estos problemas. Pero aquí también estamos hablando de otro tema, no es solo que el agua ya no esté, es el agua que aunque haya, no esté en condiciones para consumirse, ¿no? Y esto puede ser por contaminación de agroquímicos, que es un problema aquí bastante importante en Yucatán, bueno, en todo México. Puede ser contaminación por hidrocarburos. Incluso aquí en Yucatán yo sigo pensando que no sé por qué hicieron esos tragatormentas, porque todos los desechos de aceite, de gasolina, que los mismos coches van tirando por su uso, por su traslado, se quedan en la calle, y cuando llueve, pues eso por la misma densidad flota. Y pues las tragatormentas no son más que eso, es básicamente un pozo de absorción, no tiene un sistema de degradación o de filtrado para que los contaminantes no lleguen al acuífero, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver, que tenemos que entender el grave problema, la misma vulnerabilidad del sistema kárstico, y empezar a entenderlo y a movernos de esa manera, ¿no? Para evitarlo. No podemos decir, es que tenemos el agua del mundo y el acuífero es la fuente de agua del mundo, porque bueno, si se convierte en un agua contaminada, pues vamos a hacer una fuente de agua contaminada y nos va a salir carísimo poder adaptarlo para que pueda entrar a nuestras cadenas de procesos, ¿no? Cualquier proceso, desde potabilización hasta riego, industriales, o como tú decías, ¿no? La parte sanitaria. Si no hubiera sido hace muchos años que Porfirio Díaz se le ocurrió empezar a censar y a meter estándares de salubridad en los hospitales, que eso fue un invento de México para el mundo, pues entonces hoy quién sabe cuántas personas hubieran fallecido por no haber hecho esa trazabilidad, ¿no? De cómo las enfermedades se contaminaban. Y simplemente los lavados y el uso de asépticos y mucha agua fue lo que ayudó, ¿no? Junto con los sistemas de drenajes que ya usábamos desde los aztecas, ¿no? Entonces, el agua es absolutamente necesaria, pero tenemos que aprender a usarla, respetarla y darle su valor, que es lo que hoy no le estamos dando. Lo curioso es que, por ejemplo, acá siempre hablamos de lo hipotético, de lo que en nuestra mente de manera alterna pudiera estar sucediendo, pero yo digo que tristemente no es una realidad muy lejana. O sea, en la Ciudad de México hace cuánto tiempo que las pipas hay que esperar a que llegue la pipa, y aquí así como que quemando nuestra edad, pero hace cuánto que escuchábamos aquel comercial de ciérrela la llave,
Y después de que 20, 25 años, mucha gente sigue sin cerrarle a la llave. Acá en nuestro estado todavía hay gente que sale, no sé para qué, a regar su escarpa, como le decimos aquí en Yucatán. No va a florecer nada en el concreto, pero no sé por qué salen a tirar el agua. Entonces, la conciencia hacia el cuidado del agua, ¿hace cuánto que la deberíamos de tener? Ahorita ya hay estados de la República que están sufriendo la escasez del agua. Y efectivamente, o sea, no es solo que pudiera haber el agua, sino que tanto la pudiéramos usar, porque no toda va a estar con esta, pues para el uso humano. Sí, claro. Hay una cosa igual que me gustaría a mí, por ejemplo, anotar desde el punto de vista sanitario, yo que estoy en esta área, donde el agua, pues es prácticamente, nosotros vemos que un desequilibrio hidroelectrolítico en un paciente, y como tú mencionabas, en aquellos pacientes que ya tienen esa predisposición a estar más lesionados. En Yucatán nuestra agua es, como dicen vulgarmente los médicos, es muy dura, ¿okay? Entonces tenemos, por ejemplo, el primer lugar aquí, o los nuevos lugares se produce litiasis urinaria y todo esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucedería cuando tengamos que empezar? Yo creo que lo primero que nos pasaría es empezar a tomar aguas tal vez tratadas, ¿okay? Y para eso, pues esas plantas de tratamiento que se tendrían que poner. Pero después de esto, cuando el agua empiece a contaminarse y empecemos a ver cantidades enormes de enfermedades tan sencillas como son las gastroenteritis, que yo creo que sería lo primero que veríamos pues a gran escala, las enfermedades diarreicas, igual por el mal manejo de estas situaciones, pues iría mermando esta población, iría disminuyéndola. Y como tú bien dices, o sea, el que tenga esa carga genética para aguantar estados de semideshidratación o estados en los que a lo mejor aguanten mejor ciertos procesos infecciosos que otros, ¿no? Pues irá solita la población entrando en un equilibrio, ¿no? Tratando de mantener, bueno, se está consumiendo, se van a tener que reducir aquellos seres vivos, como tú dices, que eran no útiles, pero con la finalidad que este recurso pues vuelva a entrar a su equilibrio. Y bueno, yo creo que para cerrar el último bloque sí me gustaría que entráramos ya en el siguiente bloque con lo que son las conclusiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo en este momento para tratar de cuidar este vital recurso? Regresamos. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Pues continuamos aquí en Hipotéticamente Hablando, amigos, acerca de este vital recurso, el agua, y qué sucedería si llegara a niveles críticos. Y ahora la pregunta más importante, Salvador, ¿qué se está haciendo y qué podemos hacer para que este vital recurso pues podamos seguir disfrutando, podamos seguir gozando de ir a la tienda y todavía sacar una botellita de agua, o abrir nuestra llave y todavía podemos lavar las manos? ¿Qué se está haciendo y qué podemos hacer? Pues bueno, aquí lo que es muy importante, las mismas agendas internacionales lo piden. Hay 3 tipos de soluciones. Soluciones basadas en ciencia, soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en educación. Así de fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Reeducarnos. Y el reeducarnos, para empezar, es conocer la realidad, ¿sí? Oímos mucho y hablamos mucho de la Ciudad de México y decimos, ay, es que la Ciudad de México está quedando sin agua. Pero también la Ciudad de México tiene la peor huella hídrica del país, por mucho. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reducir su huella hídrica primero, a ver por qué están consumiendo tanta agua cada ciudadano en la Ciudad de México, y después, sobre eso, tomar acciones y decisiones. Soluciones basadas en ciencia, bueno, dejemos de contaminar, hay que meterle más tema al saneamiento, a las plantas de tratamiento de aguas residuales, cambiar la manera como producimos las cosas. De hecho, la industria le ha invertido mucho a optimizar sus procesos, porque pues ya empieza a haber multas o estímulos, ¿no? La parte donde sí no hemos reducido prácticamente nada hemos sido los ciudadanos. Y yo creo que ahí es donde está la parte donde debemos invertirle mucho, generar una ciudadanía del mundo que le guste hacer las buenas prácticas y empezar a trabajar
para que podamos cada uno ser un poco más eficientes en la gestión del agua, ¿no? No podemos seguir pensando y repetir el discurso de que, bueno, en Yucatán tenemos la reserva de agua. No, a ver, vamos a pensar que no hay agua, para que entonces le demos el uso y la gestión necesaria. Tenemos una gran cantidad de oportunidades, ¿no? Siempre lo he dicho, tenemos que retornar a las soluciones basadas en la naturaleza, que es, por ejemplo, recuperar bosques y recuperar manglares. Claro. ¿No? Sí, definitivamente es un tema importantísimo, delicado, y hoy pues pensamos en lo que pudiera pasar, pero definitivamente que queda en cada uno de nosotros cuidar el vital líquido que tenemos hoy para que no suceda esto, que nos quedemos sin agua. Y esto fue Hipotéticamente Hablando, y recuerde, no se gaste el agua. Nos vemos la próxima semana. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.